Vamos a hacer un segundo ejemplo donde vamos a mantener todos los datos del dimensionado anterior, excepto el valor del momento. Vamos a considerar ahora un momento requerido de 20 kilonewton por metro. Dijimos entonces que vamos a mantener la calidad del hormigón. Vamos a mantener la altura de la viga. Vamos a mantener el ancho del nervio. Se mantiene, por supuesto, el ancho efectivo o ancho colaborante, dado que las condiciones en cuanto a las losas que descargan sobre esta viga y la luz de las vigas la hemos mantenido en el mismo valor. Vamos a determinar de la misma forma el valor de la altura útil y vamos entonces a proceder a obtener el valor del momento nominal como el momento requerido dividido el coeficiente phi. Por lo tanto, el momento nominal va a estar dado por los 20 kilonewton por metro dividido 0,9. Nos está dando entonces 22,22 kilonewton por metro. Al igual que lo hicimos antes, nosotros suponemos siempre en primera instancia que el eje neutro va a estar dentro del espesor de la placa. Es decir que si este es HF, nosotros estamos diciendo que la posición del eje neutro, o lo que sería correcto hablar de la altura del bloque de tensiones de compresión del hormigón, es menor o igual que HF. Vamos entonces a verificar que realmente se cumpla esta condición para así poder seguir adelante con la determinación de la armadura. Obtenemos entonces el coeficiente adimensional Mn de la misma forma que lo hicimos antes. Volvemos a recordar que estamos trabajando con el ancho efectivo y por d al cuadrado. Reemplazando entonces el momento nominal por 22,22 kilonewton por metro, reemplazando d por 0,368 y reemplazando b por 1,37 m, teniendo cuidado con incorporar a F'C en kilonewton por metro cuadrado, vamos a estar obteniendo un valor Mn igual a 0,00563. Al igual que dijimos antes, cuando se trabaja con valores tan pequeños del coeficiente Mn, al ir a la tabla auxiliar nos vamos a encontrar que esos valores directamente ni siquiera están tabulados. Y ocurre que cuando los valores son tan pequeños, nosotros podemos aproximar K sub A al valor de Mn. Es decir que, si quieren, pueden hacer el cálculo con la expresión que utilizamos antes, 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos 2mn, o directamente lo que podemos es decir que Mn es aproximadamente igual a K sub A y por lo tanto a K sub A le asignamos el mismo valor que obtuvimos del coeficiente Mn.
Vamos a verificar entonces el valor de A. Es decir, comprobar si realmente la suposición que hicimos, que el eje neutro está dentro del espesor de la placa, dentro de la losa, es real. Planteamos entonces A igual a K sub A por D, A igual a 0,00563 por, si quieren lo expresamos en centímetros, 36,8 centímetros. Por lo tanto, si hacemos ese cálculo, 0,00563 por 36,8 nos está dando 0,207 centímetros. Claramente vemos que A es menor que HF. Recuerden que para el ejercicio que planteamos en el punto 1 y que ahora mantuvimos los datos, HF tenía un valor de 10 centímetros. Al verificar entonces que A es menor que HF, estamos en condiciones de poder determinar el valor de la armadura de la misma forma que lo hicimos anteriormente con la sección rectangular de ancho BW. La diferencia es que ahora vamos a trabajar con una sección cuyo ancho va a ser igual a 1,37 metros. A su vez, entonces va a ser igual a K sub A por 0,85 de F'C sobre la tensión de fluencia por B por D. B, ancho efectivo o ancho eficaz. Es el ancho colaborante. Tenemos 0,00563 por 0,85 por 25 sobre 420 por, expresamos en centímetros, 137 centímetros por el valor de la altura útil, 36,8 centímetros. Nos está dando un valor de armadura igual a 1,44 centímetros cuadrados. Ahora bien, como dijimos antes, cuando trabajamos con vigas de sección placa o vigas con alas, nosotros la única forma que tenemos de controlar que se respete la cuantía mínima reglamentaria es comparar la armadura con la armadura obtenida por cálculo con la armadura mínima fijada por el reglamento. Y se debe cumplir entonces, para garantizar que estamos con cuantía aceptable, que la armadura que nosotros obtuvimos por cálculo sea mayor que la armadura mínima, mayor o por lo menos igual a la armadura mínima. Vamos entonces a calcular ahora cuál es el valor de la armadura mínima para poder compararlo. Mantenemos los datos que se mantienen. K sub A en este caso va a ser el K sub A mínimo. Por lo tanto, si ustedes van a la tabla auxiliar y buscan el valor de K sub A mínimo para la calidad del hormigón con la que se esté trabajando, nos vamos a encontrar que en este caso es 0,066 por 0,85 por 25 megapascales sobre 420
por acá sí vamos a tener que trabajar con BW. En este caso, al calcular la armadura mínima, trabajamos con BW. Es decir que serían 18 centímetros. La altura útil, por supuesto, es la misma. Nos encontramos entonces con un valor de armadura mínima igual a, una vez que hacemos los cálculos, 2,21 centímetros cuadrados. Vemos entonces que esta condición no se cumple. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que adoptar como armadura para esta pieza el valor de AS mínimo. Es decir, que la armadura comercial que nosotros ahora seleccionemos va a tener que cubrir el valor de 2,21. Entonces, se adopta AS igual a 2,21 centímetros cuadrados y elegimos la armadura comercial. Bien, si ustedes van a la tabla, al igual que lo hicimos antes, y buscan no solo los centímetros cuadrados que estamos necesitando, eligiendo diámetro y cantidad de barras, sino además controlamos que entre esa armadura en una capa, o si hay que recurrir a 2 o más capas, con un ancho de 18 centímetros, vemos que podemos proponer, por ejemplo, cubrirlo con 2 barras del 12. 2 barras del 12 que me están cubriendo 2,26 centímetros cuadrados. Otra opción sería, por ejemplo, 3 barras del 10, que equivale a 2,36 centímetros cuadrados. Cualquiera de las dos opciones es válida. La única diferencia, lo único que podríamos observar es que si, por ejemplo, optamos por trabajar con 2 barras del 12, colocar 2 barras del 12 a nuestra viga, no vamos a poder levantar ninguna barra en zona de apoyos. Si en cambio elegimos trabajar con 3 barras del 10, podríamos levantar una barra del 10 en zona de apoyos. De todas formas, una u otra opción, ambas son válidas. Hoy la tendencia es tomar el corte prácticamente en su totalidad con estribos, es decir, que se está tratando de evitar muchas veces el tener que hacer uso de barras dobladas, justamente cuando los diámetros van siendo más grandes, cuesta más el doblado de barras, entonces se opta por no hacer doblado de barras. Y si se trata de una viga continua, los momentos de apoyo, es decir, cuando tenemos las tracciones en las fibras superiores, se toma todo con armadura adicional. Si se pueden doblar barras, se doblan barras y forman parte de esa armadura, y si no, todo con armadura adicional. Es decir, que en este caso, trabajar con una o con la otra opción sería válido. Como siempre, ¿cómo vamos a armar nuestra viga? Supongamos que adoptamos las 2 barras del 12. Si lo vemos en corte, ubicaríamos aquí nuestras 2 barras del 12, indicamos las 2 barras del 8 constructivas y por supuesto
los estribos de 2 ramas, cuyo diámetro y separación lo analizaremos cuando trabajemos corte. Si ustedes se fijan, este armado a nosotros no nos está dando ningún indicio como para sospechar que esa viga fue dimensionada como una sección placa. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad el determinar el ancho colaborante B y hacer todo el proceso de dimensionado hasta obtener la armadura, considerando una viga de ancho efectivo o ancho colaborante B, no hace que nosotros en obra notemos la diferencia. Nosotros en obra vemos ese armado y realmente no sabemos si esa viga fue dimensionada con el ancho BW o si hemos hecho, como realmente ocurrió, uso o hemos pedido la colaboración a las losas. Si hacemos ahora el despiece de armadura, tratándose de una viga simplemente apoyada, como siempre marcamos los ejes, vamos a posicionar y vamos a indicar con el 1 las 2 barras del 12. Vamos a indicar con el número 2 las 2 barras del 8, que es la armadura constructiva. Podemos indicar los estribos y hacemos el correspondiente despiece de la armadura. 1, 2. Y el estribo, como ya dijimos antes, vamos a dejarlo indicado. Es un estribo de 2 ramas cuyo diámetro y separación lo vamos a determinar cuando analicemos corte.